tot el que fas a diari ho trobes a este magazín. A diari, de dilluns a divendres, des de les 12 fins la 1:30, amb la millor companyia. Perquè volem estar amb tu, a diari. Yo no sé por qué te quiero. Hoy en la sección de psicología vamos a hablar de un tema muy interesante como son los trastornos de la alimentación, un tipo de desorden que ha ido en aumento en los últimos años, siendo la población más vulnerable los adolescentes. Para tratar esta temática contamos, como es habitual, con la psicóloga Blanca Jorge, a quien damos la bienvenida un lunes más. Buenos días, Blanca. Buenos días. Hoy un tema, como decimos, muy interesante y que afecta a muchos jóvenes. Sí, y cada vez más, porque también pues eso, el poder de las redes sociales, de querer imitar a lo que vemos en las redes sociales, pues muchas veces nos lleva a tener este tipo de trastornos y de problemas. Antes de entrar en materia, vamos a recordar cómo podemos contactar contigo. Pues a mí me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444. Bien sencillo, la verdad. Sí. Entramos en materia. ¿Qué son los trastornos de la alimentación? Pues podríamos decir que los trastornos de la alimentación son sufrimientos graves de salud mental que pueden tener un impacto severo en la salud psicológica y física de una persona. Y el daño que las personas hacen a su cuerpo al tener unos hábitos de alimentación destructivos, comúnmente los relacionamos pues eso, con un trastorno de la alimentación que puede poner en riesgo su vida e incluso requerir de atención médica de emergencia. Las distorsiones psicológicas que experimentan las personas que sufren un trastorno de este tipo pueden mermar considerablemente el bienestar general y provocar también pues eso, una afectación significativa en su funcionamiento, es decir, en su día a día y en su vida cotidiana. Es importante destacar, ¿no?, que las consecuencias pueden ser muy graves. Exacto. Y los trastornos de la alimentación son problemas de conducta serios, no es una cosa que nos tengamos que tomar a la ligera, y puede ser que la persona coma en exceso o que no coma lo suficiente como para mantenerse sana y saludable. Y también los conocemos como trastornos de la conducta alimentaria y son pues eso, graves alteraciones en las conductas que están relacionadas con la alimentación y el control del peso y que se asocian con una gran variedad de consecuencias, tanto psicológicas, físicas y sociales. Es decir, nos afectaría en todos los ámbitos. Unos trastornos que, como vamos a ver, vamos a encontrar indicadores, vamos a encontrar una serie de elementos que van a llamar la atención. Y que incluirían pues eso, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, que es digamos una especie de compulsión por comer, y así como las variantes de estas enfermedades. Y una persona con un trastorno de alimentación puede comenzar por comer solo cantidades más pequeñas o de alimentos, sin embargo, en algún momento su necesidad de comer menos o de comer más, según sea el trastorno, se sale de control y se vuelve en un trastorno de la conducta alimentaria. Y otros indicadores, por ejemplo, pueden ser pues eso, la angustia intensa o la preocupación excesiva por el peso o por la forma del cuerpo, los esfuerzos extremos por controlar el peso o la cantidad de alimentos que se comen. Es decir, cuando yo a lo mejor me preocupo por cuidar mi silueta o por cuidar mi alimentación, no sería un problema, pero cuando yo solo llevo al extremo, ahí ya es cuando estaríamos hablando de que habría que ver qué está pasando. Vamos a encontrar, como decías, ¿no?, los dos casos, gente que no coma nada o gente que coma mucho, y luego vienen todos los problemas. Lo que está claro es que se trata de una enfermedad. Sí, son enfermedades reales y lo bueno es que se pueden tratar. Y a menudo ocurren al mismo tiempo que otras enfermedades. O sea, no es raro que encontremos a una persona que tenga solo un trastorno de alimentación. Siempre puede venir acompañado pues, de una depresión, de abuso de sustancias o de trastornos de ansiedad. Y otros síntomas pueden llegar a ser pues eso, potencialmente mortales si la persona no recibe tratamiento. Y esto se refleja en el hecho de que la anorexia tiene la tasa más alta de mortalidad entre los trastornos psiquiátricos. Es decir, dentro de todos los problemas que nos encontramos en la salud mental, la anorexia tiene un índice muy alto de mortalidad, porque claro, son personas que no comen y claro, llega un momento que el cuerpo ya no resiste estar sin comer. Son conocidos los casos, ¿no?, que a veces vemos en los medios de comunicación de personas que llegan a la muerte por esos trastornos, ¿no?, que todo y la ayuda que en ocasiones reciben no es suficiente. Por ello queremos prevenir hoy, ¿no?, hablar un poquito y encontrar
las causas, ¿no? Hablar un poquito de todas las situaciones, porque hay datos que son reveladores, ¿no? Sí, los trastornos de alimentación afectan tanto a los hombres como a las mujeres, porque se podría pensar a lo mejor que afectan más a Solo hombres. de chicas, ¿no? Exacto, pero no afectan tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, sí que es verdad que afectan más a las mujeres y a las niñas que a los hombres y los niños. Aunque los trastornos de alimentación suelen aparecer durante la adolescencia, normalmente, o principios de la edad adulta, también se pueden presentar durante la infancia o incluso ya cuando somos más adultos. Y con frecuencia, como decíamos antes, se presentan con depresión, con trastorno de ansiedad o con abuso de drogas. Sí, que van emparejados muchas veces a otras circunstancias. Exactamente, porque al final me afecta mi estado de ánimo o me genera ansiedad comer o no comer, o al final recurren a sustancias para sustituirlo, digamos, por esas comidas. Entonces, al final, no es una problemática única, sino que se acompaña de más. Y Blanca, ¿qué causa estos trastornos de la alimentación? Es una pregunta difícil. Nadie está totalmente seguro sobre cuáles son las causas, digamos. Sin embargo, sí que hay varias teorías acerca de ello. Muchas personas que desarrollan un trastorno de alimentación tienen entre 13 y 17 años y este es un momento de cambios físicos y emocionales, porque en la adolescencia, pues eso, mi cuerpo cambia y mis emociones también no las sé gestionar. También presiones académicas y, pues eso, un gran nivel también de presión de los padres, de la gente que nos rodea. Y si bien durante la adolescencia existe una sensación de mayor independencia, muchas veces los adolescentes sienten pues eso, que no se controlan, que no pueden controlar sus cuerpos, es decir, que su cuerpo va cambiando y ellos, aunque hagan lo que hagan, no pueden controlarlo. Y esto muchas veces es duro, sobre todo en la pubertad. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, aunque es completamente normal y necesario, pues eso, aumenta un poco el nivel de grasa corporal durante la pubertad. Algunas reaccionan al cambio teniendo mucho miedo por este nuevo peso, es decir, pues adolescentes que a lo mejor siempre han sido delgadas, cuando llega esta etapa de su vida... Su físico cambia de alguna forma, exactamente, ¿no? Y no lo saben gestionar, o no lo saben aceptar, o no lo saben, pues eso, llevar. Y tal vez en este momento pues se sienten erróneamente obligadas a eliminar esa grasa y lo hacen pues eso, a cualquier costa y sin información ni ayuda. Y cuando la presión por ser como los famosos, digamos... Eso es un problema, ¿no? Porque muchas veces es un problema muy grande. Se quiere imitar a ese famoso, ¿no? Exacto. Y claro, vemos también muchas veces imágenes ideales, porque tú ves en redes sociales y están, sea la hora que sea del día y el momento, está todo el mundo perfecto, delgado, y claro, pues los adolescentes al final es lo que tienden a imitar, lo que ven en redes sociales. Y por eso esta etapa es la más peligrosa, digamos. Y el hecho, pues eso, de todos los cambios que están viviendo en su cuerpo, más querer ser como los famosos, pues eso, no es difícil entender muchas veces porque ellos mismos tienen una imagen negativa de sí mismos. Pero es por eso, por el cambio que están sufriendo, también muchas veces no se desahogan con nadie, es decir, llevan todas estas frustraciones. Se la van interiorizando, ¿no? Exactamente, y al final pues buscan ayuda, digamos, entre comillas, pues eso, en querer ser como los demás, pero cada uno también tiene su constitución, sus hábitos. Sí, cada entonces... uno somos, por suerte, individuales, exclusivos. Exactamente. Y no tenemos que parecernos tampoco al resto. Exacto. Pero eso, muchas personas que tienen trastornos de alimentación pueden estar también deprimidas o ansiosas o tener otros problemas de salud mental como pues eso, el trastorno obsesivo-compulsivo. Y también existe evidencia de que los trastornos de alimentación son un problema que ya otros miembros de la familia tienen o han tenido. Es decir, yo muchas veces, la mayoría de las conductas que realizamos es porque las hemos visto en casa, aprendemos muchas veces por modelado, que se llama, es decir, yo repito lo que veo. Pues con los hábitos de alimentación pasa lo mismo. Si yo a lo mejor he visto que mi madre o mi padre comían regular, pues yo probablemente lo que haga, a no ser que me informe, imitar, ¿no? Exactamente, haremos lo mismo. Y muchas veces sí que hay estudios que demuestran que pues de padres o de entornos cercanos de la familia con problemas de alimentación, luego los hijos tienen también esos problemas de alimentación. Y si bien parte del problema puede ser genético, se debería más pues a que aprendemos los valores o las conductas de lo que vemos a diario, digamos. Blanca, podemos hablar de factores, ¿no? que van a influir. Sí, por ejemplo, si hablamos de factores psicológicos que podrían contribuir a, digamos, a padecer este problema o no, sería, por ejemplo, baja autoestima, con un peso muy importante, es decir, si yo no me quiero, no me acepto, no me gusto como soy, probablemente al final desarrolle uno de estos problemas junto con otros factores que veremos. También sentimientos de insuficiencia o de que no puedo controlar mi vida. Y también, pues eso, como decíamos, depresión, ansiedad, enfado, sentirme solo. Es decir, se combina todos esos factores psicológicos con los que veremos ahora luego y es más fácil desarrollar esta problemática. Más factores que puedan afectar a este tipo de conducta. También factores interpersonales, es decir, pues las relaciones personales y familiares problemáticas, es decir, si por ejemplo yo soy un adolescente y tengo problemas en casa,
pues difícilmente contaré cómo me siento, cómo me encuentro, o si tengo problemas con mi peso o con mi silueta. Entonces, si hay unas relaciones familiares problemáticas, tampoco va a ayudar. También dificultad para expresar los sentimientos o las emociones. También, digamos, o sea, que hayan sufrido ataques por parte de pues compañeros de clase por su talla, por su peso, por... Sí, lo que a veces pasa, ¿no? Que los gorditos pues los llevan ahí un poco crucificados. Exactamente. Y también una historia de abuso físico o sexual, es decir, cuando una persona ha sufrido en su adolescencia o en su infancia algún episodio de abuso, muchas veces se castigan a sí mismas con, pues eso, con no comer o con controlar excesivamente el peso y la alimentación. Y también, por ejemplo, si hablamos de factores sociales, pues las presiones culturales, pues eso, que glorifican la delgadez, entre comillas. Lo que decíamos de la moda, ¿no? Los Exactamente. famosos, hay que tener una talla tal y eso es lo ideal y Exacto. Cualquiera que está fuera de ese canon no está bien visto. Exacto, y le dan un valor muy, muy, muy importante a tener pues un cuerpo perfecto. O sea, no sé, en esta sociedad no se le da tanto valor a tener una trayectoria académica o a... Una inteligencia, ¿no? No, es más al físico, digamos. Y muchas veces hay gente pues que nace con un físico y hay otra gente que lo trabaja mucho, pero sí que es verdad que en redes sociales pues a lo mejor solo enseña ya el resultado de haber estado horas de gimnasio o una dieta adecuada o inadecuada, operaciones, etcétera. Entonces, al final un adolescente ve el resultado final, pero no sabe lo que hay detrás. Claro, no conoce otras virtudes que son igual o más importantes. Exactamente. También, pues, definiciones muy concretas de belleza, que incluyen solamente, pues, a mujeres y hombres con ciertos pesos y ciertas figuras, y normas culturales que, pues, que valoran a la gente en base a su apariencia física y no, pues, a otro tipo de cualidades o virtudes, como estábamos comentando. Y también los factores biológicos también pueden contribuir a este tipo de trastornos. Es verdad que los científicos todavía están investigando y que las posibles causas bioquímicas o biológicas de estos trastornos, pero en algunos individuos con trastornos alimenticios se ha encontrado que hay unas sustancias en el cerebro que llamamos neurotransmisores que controlan el hambre, el apetito e incluso la digestión, y que hay veces que se encuentran como descompensadas. Y claro, a lo mejor esta descompensación significa pues eso, de que como no saben, o su cerebro incluso no realiza un buen balance entre cuándo tengo hambre o no tengo hambre, o cuándo como por hambre y cuándo no, pues esto también puede afectar a la hora de este tipo de problemas. Sí, que hay algo que falla, ¿no? Ahí. Exacto. Y los trastornos de la conducta, pues usualmente se presentan, pues eso, en familias, y los estudios actuales nos indican que la genética contribuye de manera significativa, pero que sería, digamos, como un factor más. No sería uno determinante, determinaría más, por ejemplo, los factores psicológicos que hemos comentado o los factores sociales más que los factores genéticos, pero sí que sumarían, pero no tenían un papel protagonista, digamos. Pues vamos a explicar a nuestros oyentes, ¿no?, cuáles son esos diferentes tipos de trastornos de alimentación que existen. Vamos a empezar por la anorexia nerviosa, que como comentábamos antes es el de mayor índice de mortalidad, digamos. Pues muchas personas con anorexia nerviosa piensan que pesan demasiado, o incluso cuando comen claramente, o sea, cuando lo que comen incluso claramente está por debajo de lo normal, incluso su peso está por debajo de lo normal, siguen pensando que pesan demasiado. Y la comida, el control del peso y comer, pues se vuelven una obsesión. Lo que decíamos antes, no es una preocupación, sino llega a ser una obsesión. Y las personas con anorexia nerviosa suelen pesarse una y otra vez, medir la comida cuidadosamente, consultar continuamente las calorías de lo que ingieren, de lo que no ingieren, comer cantidades muy, muy, muy pequeñas o solo de cierto tipo de alimentos. Y, sin embargo, algunas personas con anorexia nerviosa también pueden tener episodios de atracones seguidos por dietas extremas o ejercicio excesivo o vómitos incluso que ellas mismas provocan, o el uso inadecuado de laxantes. Es decir, que una persona tenga anorexia no quiere decir que en momentos puntuales no pueda tener episodios de un atracón. De comer en exceso, ¿no? Exacto. Y los síntomas de la anorexia nerviosa, los principales serían, pues eso, peso extremadamente bajo, alimentación extremadamente restringida, intentos constantes por adelgazar y no querer mantener un peso normal, sino querer estar por debajo, miedo intenso a subir de peso, es decir, este tipo de personas cada vez que se van a subir a una báscula la ansiedad se dispara porque les temen el resultado. Sí, que realmente lo pasan mal. Sí, lo pasan fatal, pero en el momento en que se pesan y comprueban que el peso está como ellas quieren que esté, pues ya digamos esa ansiedad desaparece, pero vuelve a aumentar el resto de veces al día que se pesan. Sí, porque a lo mejor 100 gramos para esas personas es un mundo, ¿no? Exacto. Aumentar una cantidad insignificante de peso. Exacto.
Y pues eso, la imagen corporal está distorsionada claramente y la autoestima fuertemente influenciada por las percepciones que tienen del peso y la forma del cuerpo, y niegan que tengan un problema o que sea grave tener el peso que tienen, es decir, no asumen que tienen ese problema. Y pues muchas veces en niñas o en mujeres jóvenes la ausencia de la menstruación, porque claro, al final el cuerpo se desajusta completamente si no estamos comiendo bien y al final no funciona como tiene que funcionar. Es importante no destacar esa distorsión de su propia imagen, ¿no? Exacto. Aunque estén con una extrema delgadez, se siguen viendo como si ellas piensan, ¿no?, que tienen sobrepeso y que hay algo que pueden limar, que pueden perfilar. Exacto, sí, además cuando hablas con ellas, y digo ellas porque generalmente suelen ser mujeres, su noción de su cuerpo está totalmente distorsionada. O sea, tú les estás viendo, están delgadas, les puedes enseñar, o sea, te puedes poner al frente del espejo con ellas, ver su peso, etcétera, pero ellas siguen pensando que no. Es muy difícil no ya entrar ahí dentro. Exacto, por eso hay que hacer un trabajo ahí. Exacto. Es importante. Por eso hay que hacer un trabajo muy importante y muy constante en sus pensamientos, en sus cogniciones, porque mientras ellas no se convenzan que están en un peso normal, que están saludables, que se tienen que aceptar, no pueden dar el siguiente paso de llevar una alimentación adecuada. O sea, primero es convencerse de que están, digamos, equivocadas y de que lo que están viendo no es realmente lo que es. Hemos hablado de anorexia nerviosa. Ahora podemos hablar también de bulimia. Exacto, ahora hablaríamos de bulimia. Bueno, no me adelanto, ahora lo explicaré. Las personas con bulimia nerviosa tienen, pues eso, episodios recurrentes y frecuentes de comer cantidades muy grandes de comida. Digamos, es como sentir una pérdida de control sobre estos episodios. Es decir, tienen mucha hambre, o la sensación que interpretan como de tener mucha hambre, y comen compulsivamente, digamos. Pero seguido a estos episodios de comer mucho, lo intentan compensar con, pues eso, vómitos que se fuerzan, utilizando laxantes o diuréticos, ayunando, hacer ejercicio excesivo o incluso combinando todo. Es decir, tienen ese episodio, después se sienten culpables y quieren compensarlo con este tipo de actitudes. ¿Diferenciamos entre bulimia y anorexia? Exacto. A diferencia de la anorexia nerviosa, las personas con bulimia nerviosa, digamos que podrían mantener lo que se considera un peso saludable o incluso normal, o incluso estar un poco por encima de su peso. Y pues eso, lo que pasa es que como estas personas, por eso, por ejemplo, preocupa más la anorexia, porque digamos que las personas con anorexia no comen lo justo, pero como las personas con bulimia sí que comen o sí que ingieren alimentos, y como lo hacen en tan grandes cantidades, aunque luego recurran a vomitar o a utilizar laxantes, como cuando una persona vomita más o menos, lo que vomita no es todo lo que ha consumido, por eso su salud no se ve tan afectada, digamos, porque como comen más de lo normal, aunque luego utilicen estas conductas, digamos, para compensar, podrían mantenerse incluso dentro de su peso, y por eso muchas veces vienen a consulta, que muchas veces, pues la mayoría de los casos vienen traídas por familiares, parejas, etcétera, y ves a las chicas y son chicas que están bien, o incluso a lo mejor en la báscula les diría que están por encima de su peso, por lo que decimos, porque como ellas sí que comen, lo que pasa es que después utilizan estas conductas para compensar. Una especie de remordimiento, ¿no? Algo así debe de ser. Sí, un sentimiento de culpabilidad, digamos, por no haber sido capaz de controlarse, entre comillas, y lo compensan así. Por eso no sería tan grave o tanta, pues eso, no habría tanta preocupación por su peso en cuanto a si hablamos de salud, porque sí que ingieren alimentos y sí que ingieren comida, digamos. Podemos decir que la anorexia serían los casos de extrema delgadez. Exactamente, y de eso de no ingerir nada prácticamente o casi nada. En cambio, en la bulimia sí que podemos estar con una persona. Es también muchas veces la bulimia más difícil de percibir por parte de los familiares, porque se sientan en la mesa, comen como todos. Otra cosa ya es las actitudes que llevan después de haber comido, pero digamos que pasa más desapercibido. Sí, que a lo mejor van al baño, tú no sabes lo que hacen, lógicamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, la anorexia a lo mejor es una persona que directamente no quiere asistir a comidas, o a la hora de la comida siempre le surge un momento para irse y no comer. Entonces llama más la atención porque no están ingiriendo alimentos. Pero la bulimia, por eso muchas veces tarda mucho la gente en detectarlo, detectarlo y en poner remedio por eso. Porque como sí que comen como el resto, digamos. Y otros síntomas, por ejemplo, serían, pues eso, dolor e inflamación crónica de la garganta debido, pues eso, a los vómitos, inflamación de las glándulas salivales en la zona del cuello y la mandíbula, el esmalte dental desgastado y también mayor sensibilidad de los dientes, así también como caries, etcétera, debido pues eso al ácido del estómago,
reflujo y otros problemas gastrointestinales, porque claro, al consumir tanta comida de golpe y después hacer que el estómago se fuerce, tanto mediante el uso de laxantes como el vómito, también pues eso, malestar, irritación intestinal, también deshidratación y desequilibrio pues eso de electrolitos con niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, etcétera, lo que puede llevar muchas veces a un ataque al corazón, porque claro, como decíamos antes con la anorexia, el cuerpo al final nota ese desequilibrio. Y nos faltaría por hablar del trastorno por atracón, ¿no? Sí, es el es más otro caso. Exacto, el más actual, digamos, el que menos nos puede sonar, por ejemplo. Y pues las personas con el trastorno por atracón pierden el control sobre su alimentación y a diferencia de la bulimia nerviosa, los episodios de atracones no les siguen unas conductas de purgas, digamos. Es decir, tienen estos atracones, pero después no ni van a hacer ejercicio excesivo, ni van a vomitar, ni van a utilizar laxantes, simplemente de repente un día, según también pues eso, el estado de ánimo, la ansiedad, etcétera, comen con pues eso, con ansiedad, con compulsión. Y por esta razón muchas veces las personas con trastorno por atracón tienen exceso de peso u obesidad. Y las personas con este trastorno tienen un mayor riesgo de tener enfermedades, porque claro, están consumiendo más comida de la que necesitan. Enfermedades sobre todo cardiovasculares o la presión arterial alta también. Y tienen después sentimientos de culpa por haber hecho lo que han hecho, o de vergüenza o de angustia por su comportamiento. Y eso, en vez de llevarles, como comentábamos antes en la bulimia, a purgarse o a vomitar o a hacer excesivo ejercicio, aquí lo que les lleva es a otro episodio de comer compulsivamente. Es decir, comen compulsivamente, se sienten mal después, pero vuelven a comer compulsivamente y al final es pues una cadena. Sí. Digamos que la única manera de aliviar esa ansiedad o ese sentimiento de culpa es comiendo otra vez compulsivamente. Por eso es también muchas veces el trastorno que más desapercibido pasa, porque son personas pues eso que están por encima de su peso o incluso tienen obesidad y no puedes llegar a pensar que tengan esta ansiedad por comer o que lo hagan con algo. No encuentras una razón psicológica. Exactamente. ¿No? Entonces, pero también es un trastorno que está presente. Y bueno, Blanca, ¿cómo se tratan los trastornos de la alimentación? Pues las metas, lo primero que hay que decir es que se pueden tratar y que tienen solución y que incluso la anorexia cuando se trata, y aunque muchas veces hay que llegar a hospitalizaciones, porque claro, lo que hablábamos antes, una persona un largo periodo de tiempo sin comer casi nada o lo mínimo, pues al final necesita también pues eso, una hospitalización y trabajo psicológico, pero si se pone solución, tiene, o sea, si se pone tratamiento, si se pone ayuda y... Hay que buscar los medios, ¿no? Para encontrar la pero solución. La buena noticia es que tiene solución. Y las metas básicas del tratamiento sería, pues eso, volver a una nutrición adecuada y a un peso saludable, reducir el exceso de ejercicio, si es que están utilizando el ejercicio, digamos, para paliar esa ansiedad, y detener los atracones y las purgas. Y desde la psicología el enfoque que trabajamos es el enfoque cognitivo-conductual, es decir, se trabaja en los pensamientos y se trabaja en las conductas, porque claro, los pensamientos son los que nos llevan a comer o a no comer y las conductas, pues lo que decíamos antes, son las que utilizamos después para compensar. Y ha demostrado que es el más útil para el tratamiento de estos trastornos de alimentación. Y la evidencia también indica que los medicamentos antidepresivos han ayudado, digamos, porque lo que decíamos antes, hay gente que aparte de tener estos trastornos tiene depresión, ansiedad, etcétera, y a veces necesitamos, pues eso, equilibrar un poco como comentábamos antes, los neurotransmisores en el cerebro para poder hacer que esa persona, digamos, entre en razón y quiera también muchas veces realizar este tratamiento. Y sobre todo han ayudado en la bulimia nerviosa y también son eficaces pues en el tratamiento de la ansiedad o la depresión, que ocurren pues eso, casi a la vez que los trastornos que comentábamos. Y con frecuencia los planes que se suelen utilizar se adaptan, eso sí, individualmente, es decir, cada persona que tiene esta problemática vamos a trabajar de manera diferente a otra persona aunque tenga la misma problemática. Sí, porque claro, las causas pueden ser diferentes. Exactamente, las causas pueden ser diferentes, la familia y el entorno es diferente, su propia constitución, entonces no se puede hacer lo mismo con todas las personas. Pero básicamente sería terapia individual y también a nivel familiar, es decir, tenemos que ayudar a las familias primero a que entiendan qué está pasando, porque muchas veces nos encontramos de todo, pero tenemos familias que no entienden qué está pasando y su actitud es más bien castigar o, digamos, arrinconar a la persona que está teniendo este problema. En lugar de una actitud comprensiva, no. Exacto. Al revés, castigo. Exacto, no entender que es una enfermedad o que es un problema, sino que piensan que lo hace porque quiere o por llamar la atención, pero no es así. Entonces necesitamos también reeducar a la familia, también muchas veces para no
hacer comentarios como se hacen en todas las familias, ya habremos oído todos, de, ay, pues parece que has engordado, o parece que ese vestido o esa falda o ese pantalón... Ese comentario muchas veces desafortunado. Exactamente, entonces hay que reeducar a la gente que va a estar luego rodeando a esta persona, porque va a ser un tratamiento largo. Y hay que también enseñarles pues, lo que van a tener que tener paciencia, que hay avances, pero que hay que estar ahí al lado de la persona, porque son momentos difíciles para la persona que está sufriendo esta problemática y necesita pues eso, una red de apoyo, y también necesitan, digamos, pues eso, aprender. También atención y control médico si es necesario, pues análisis de sangre, etcétera, para ver que todo funciona bien. También un asesoramiento nutricional, es decir, aprender a comer. Que sepan que alimentos son buenos, que alimentos no, cómo comer, o sea, que digamos no se obsesionen, sino que aprendan pues una actitud más, es decir, yo voy a aprender a comer, pero no con esa preocupación excesiva. Y también, pues como comentábamos antes, los antidepresivos si fuese necesario en casos extremos. Y algunos pacientes hay veces que tienen que estar hospitalizados, como comentábamos, porque hay muchas complicaciones detrás de, pues eso, de un periodo muy largo de no comer casi nada. Pero lo normal es, pues eso, que basándonos en la terapia y en aprender a comer, y sobre todo lo que decíamos antes, trabajar el concepto que tienen de sí mismas, es decir, que aprendan a quererse y aceptarse, y que no cada vez que ven que ha aumentado su peso sea la mayor preocupación del día o de la semana, sino que lo vayan asimilando bien. Y además es que si son personas que, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de anorexia, que alimentándose bien, realizando ejercicio, etcétera, difícilmente van a ver cómo su peso aumenta. Pero eso sí, sobre todo, pues eso, no preocuparse, no obsesionarse, y es una carrera de fondo, es decir, es un trabajo largo, pero al final se llega a resultados. Por eso lo que comentaba antes. Es necesario también inculcar a la familia, amigos, parejas, etcétera, que no están así o no les pasa eso porque quieren, sino porque es un problema y porque no se encuentran a gusto con su cuerpo y lo ven distorsionado, como decíamos. Entonces necesitamos también que la familia y que la gente de alrededor esté apoyando, exactamente, y que tenga el conocimiento que debe de tener de lo sobre que está la situación. pasando. Exacto. Blanca, la verdad es que ha sido un tema muy interesante el que hemos tratado hoy. Y bueno, recordamos cómo podemos establecer contacto directo contigo. Pues físicamente me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o a través de mi página web blancajorge.com, o de mi número de teléfono 600-712-444. Blanca, Jorge, muchísimas gracias por haber venido una semana más a Diari, y nos volvemos a escuchar de aquí a 15 días. Muy bien, hasta la próxima. Hasta pronto.